La verdad es que estamos un poco sorprendidas porque nunca habíamos tenido esta afluencia a nuestra escuela de participación, a la que celebramos con Fundación Familia de manera conjunta. La verdad es que estoy sorprendida, pero gratamente y muy alegre de ver la acogida que ha tenido esta tarde la ponencia que hoy nos van a contar sobre la ansiedad. Y es que yo creo que todos andamos con mucho estrés, con mucha angustia, con mucha preocupación. Es verdad, vamos por la vida. Lo que pasa es que siempre decimos que tenemos ansiedad, pero yo estoy segura de que hoy vamos a saber realmente lo que es la ansiedad. Que seguramente que los que estamos aquí, muy poquitos realmente padecemos de ansiedad. Pues yo os quiero agradecer de verdad vuestra presencia, la presencia de Victoria. Me acompaña Cristina, ella es de la Fundación Familia y es la organizadora también de estas jornadas de la Escuela de Participación Ciudadana que celebramos una vez al mes. Carmen, ¿vamos a tener café para todos? ¿O lo vamos a intentar? Venga, quien quiera un café, levanta la mano y para que no se esté moviendo la gente y Carmen se lo lleva. Bueno, pues os voy a dejar con Aquilina de Fundación Familia para que presente a la ponente de esta tarde, a Victoria, y de nuevo os agradezco vuestra presencia. Si alguien quiere un café, que nos lo pida, ¿vale? Hola, buenas tardes. Yo soy Aquilina, soy la abogada de Fundación Familia y como ha dicho Llano, nuestra concejala, esto es unos cafés coloquios que hemos denominado que hacemos una vez al mes. Hoy vamos a hablar sobre el problema de ansiedad. De ello nos va a hablar la ponente de hoy, que es Victoria López Rubio. Ella es psicóloga, trabaja en AFAES desde los inicios de AFAES, hará unos 30 años o algo más aproximadamente, y además también tiene su propia clínica privada en la que atiende a particulares por las tardes. Está especializada, habla desde el origen del problema de la ansiedad, depresión, todo tipo de trastornos y seguro que hoy nos ilumina sobre lo que es la ansiedad y cómo podemos detectarla. Así que no pierdas más tiempo. Te doy paso, Victoria. Si quieres, voy a Eso, un poquito más. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Sí que es verdad que le estaba diciendo a Bájalo más, porque está muy al fondo. Bájalo un poquito. Así. Vamos a ver con la física. Bueno, estaba diciendo a Aquilina que claro que estoy totalmente sorprendida porque cuando ellos me lo propusieron y estaba encantada, ¿vale?, de poder venir a hablar y participar como ciudadana y además en mi barrio, ¿qué hacemos? Además en mi barrio, pues bueno, estaba encantada. Así que es verdad que a mí me dijeron, bueno, es una charla alrededor de una mesa, bueno, pues estaremos 8 o 9 personas, cambiar todo el formato. Fijaros si me lo creí, que yo he traído una fotocopia, así hice 10 para que no me faltara. No, tengo que cambiar el formato por completo sobre la marcha, sobre lo que, pues bueno, cuál era mi idea, ¿no? Y que en principio pues iba a ser pues una charla alrededor de una mesa. Para mí es un placer porque aparte estoy viendo aquí pues caras conocidas, amigas y caras que hace pues mucho tiempo que no había visto. Ya saludaré que la verdad es que para mí es muy grato. Pues bueno, sí, que afortunado o desafortunadamente estamos en unos momentos donde la ansiedad creo que nos ha venido a visitar a todos en algún momento o que nos ha visitado a alguien que está cerca de nosotros. Y sí que es verdad que un poco sí es cierto que nosotros lo primero tendremos que definir bien qué es la ansiedad. Y como yo lo quería hacer participativo porque van a ser poquitos, pues vamos a intentarlo de todas maneras, ¿vale? ¿Qué pensáis que es la ansiedad? La ansiedad es un pensamiento, es una emoción, es una conducta. ¿Qué es? ¿Dónde para la ansiedad en nuestro cuerpo? Puede ser un estado anímico de la persona, la ansiedad. ¿Un estado anímico? ¿Qué más puede ser? Puede ser también que tengas un problema de algo. Un problema, un estado anímico, ¿qué más? Sí. En la mente que no...
algo que está en nuestra mente. ¿Cómo? ¿Algo psicológico he oído por aquí? Un problema psicológico. Pero que la ansiedad es pesada. ¿Es una emoción? La ansiedad es una emoción. ¿Un estado anímico? ¿Han visto por aquí? La ansiedad puede ser una emoción, pero dice por aquí, es algo más, ¿no? Sí. La tristeza es una emoción. Y puede ser algo más. La ira es una emoción. Y puede ser algo más. La rabia es una emoción. Y Pensamientos rumiantes. Pensamientos rumiantes. ¿Los pensamientos rumiantes qué son? ¿Qué es? ¿La ansiedad? Obsesión. Vale. Es decir, que hay como la ansiedad se puede presentar con diferentes trajes, ¿verdad? Vale. Pero hay un traje de base que es el problemático. Si nosotros, yo traía, fijaros, si quería, pensaba que iba a ser participativo, que traía aquí un contenedor y tengo por ahí más emociones recortaditas para ir, no vamos a hacer. Porque sí que es verdad que, bueno, hay las 5 emociones básicas, las nucleares, son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el asco, ¿vale? ¿Cuál de ellas giraríais el contenedor? La ira. ¿La ira? La tristeza. El miedo también. Lo quitaríamos de nuestra vida. Si pudiéramos nacer, naceríamos sin eso. ¿No? ¿El asco no lo quedamos o también lo tiramos? Lo tiramos también. Vale. Pues imaginaros si no tuviéramos asco y nos ponen para comer unas lentejas fermentadas. ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué pasaría? Nos pondríamos malos, ¿vale? O sea, todas las emociones, nosotros estamos diseñados física y mentalmente de una manera perfecta. Luego ya podemos ir teniendo problemas, pero estamos diseñados de manera perfecta para poder sobrevivir. Esa es la misión primera y básica del ser humano, sobrevivir. Luego nosotros le vamos poniendo sabor a la vida, ¿vale? Pero nosotros tenemos que sobrevivir. Por lo tanto, todas las emociones tienen su sentido, todas tienen una función en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin asco porque moriríamos si no hubiera algo en nosotros que nos dijera eso es peligroso, ¿vale? Nosotros si no tuviéramos ansiedad saldríamos a la calle o miedo, saldríamos a la calle y estábamos muertos en 0,2 porque iríamos andando a cruzar una calle, nos pitaría un coche, no reaccionaríamos y nos atropellaría ese coche, ¿verdad? Por lo tanto, la ansiedad es necesaria. Si nosotros no tuviéramos ira, que es necesaria también, la ira lo que está marcando, lo que nos está indicando es que tenemos que trazar el límite, que alguien está transgrediendo, que nuestro cuidado social, alguien está transgrediendo el límite que nosotros a nivel social estamos marcando. Y lo que nos hace es que nos está avisando, ¿vale?, de que alguien transgrede ese límite y lo que nos indica es que lo tenemos que poner. La tristeza nos está indicando que hemos perdido algo muy importante para nosotros. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a aceptar. Todo está diseñado para que nosotros sobrevivamos. Por lo tanto, no podemos tirar absolutamente nada. Pero sí que, como todo, la sal, ¿es buena o mala? La sal. Pues algo sin sal, la comida sin sal, pues hombre, habrá quien se la tenga que comer, pues no tiene más remedio, ¿vale? Pero bueno, y la comida con mucha sal, pues tampoco hay quien se la coma. Por lo tanto, la ansiedad es como la sal, ¿vale? Que tiene que estar en su justa medida. Entonces sí que aquí podemos hablar, bueno, mira, todo esto que se ha oído, es un problema psicológico, es un estado de ánimo, son pensamientos rumiantes. La ansiedad es una enfermedad. ¿En qué es una enfermedad? Esto por hacer un poco de polémica, ¿no? ¿En qué es una enfermedad y por qué pensáis que es una enfermedad? Les falta el aire, se ahogan, no pueden respirar. Yo tengo amigos que han estado ingresados en el hospital por ansiedad.
igual no es la ansiedad, sino cuando vas a hablar. También la ansiedad hay que mirarla en un nivel de grado, estado anímico, lo que te puede ir niveles miedos insuperables que te van agobiando. Es como cuando empieza uno ya empieza a crecer y salta la barra. Eso es un miedo insuperable. ¿Y qué hace que un miedo sea insuperable? Porque a mí me puede dar terror las cucarachas, ¿vale? Y a otro no le da ningún miedo. A mí me puede dar pánico volar, y a otro no le, para el otro es una ilusión tremenda. ¿Qué hace que sea un miedo insuperable? ¿Qué hace que se nos quede ese pensamiento y empecemos a rumiar? ¿Qué hace que eso ocurra? Yo creo que también Hay algo en cada uno de nosotros, entre lo que ocurre y entre la emoción, hay algo en cada uno de nosotros que hace que se dispare y que se produzca algo que podemos entrar en polémica de si es enfermedad o no, ¿vale? Pero desde luego sí que es discapacitante y sí que es un problema psicológico. Lo que yo tengo clarísimo es que es un problema psicológico. A nivel de enfermedad, si cogemos, estos son movimientos psicológicos, ¿eh? O sea, si aquí nos dicen, ¿dónde está el órgano afectado? En una hepatitis, el órgano afectado es el hígado, ¿no? ¿Cuál es la causa? Aquí hay muchísimas causas, muchísimas, ¿vale? En una hepatitis, pues la causa puede ser un virus, puede ser pues el consumo de algunas sustancias que hacen que se produzca una cirrosis, ¿vale? En el hígado. ¿Dónde están los biomarcadores? A mí me hacen una analítica y me sale alterada determinados marcadores. ¿Dónde están los marcadores de la ansiedad? Es el problema de las enfermedades mentales. Y por eso a nivel social nos cuesta tanto, ¿vale? Nos cuesta tanto también. Los problemas físicos es fácil de asumir a nivel personal, a ver, entendérmelo es fácil, es dolorosísimo, pero entendemos que es un problema como que es externo, que no es personal, no hay una atribución interna, no tratamos de controlarlo. Voy al médico a buscar la solución, pero no me lo atribuyo a mí, a que es algo de mi fuerza de voluntad, que si yo estoy motivado, que si... O yo no le digo a nadie, mira, pues hombre, bájate la fiebre, ¿cómo estás con la fiebre de 40? No, a mí no se me ocurre, ¿vale? Y sin embargo sí que a veces, porque socialmente las enfermedades mentales cuesta mucho más entenderlas, sí que con toda la buena intención, ¿vale? Le decimos a la gente, venga, va, pues anímate, pues ¿qué haces ahí acostado? Pues venga, levántate, ¿vale? Y lo hacemos con la mejor de las intenciones. Todo esto es porque hay algo que diferencia una enfermedad como tal de un problema psicológico, que sí que es un problema psicológico. ¿Qué tipo de subir? ¿Esto? ¿Así? Es que ya no se ve. Vale. Sí, más cerca, si quieres. Ya. A ver, voy a presionar así. Es que encima yo tengo el tono de voz bajo. Esto se añade. Vale. No sé. Bueno. Esta es otra de las cosas. Nosotros, mirad, una prueba. No sé dónde nos va a ganar. A ver, nada. ¿Podríamos poner, gracia, el altavoz en el centro? En lugar que esté aquí el altavoz, llevarlo más allá. ¿Se puede hacer? Sí. Sí, pues Carmen, llevamos el altavoz. A ver, ahora. Para que escuche. A ver, ahora. Y si hablo así. Ahora se oye bien. Ahora se oye. Ahora se oye. ¿Ya sé que me he oído yo fuera? Sí. A ver, ¿ahora? A ver, hay una regla que es la de la 25-5. Porque alguien por ahí ha dicho lo de la obsesión, ¿vale? Y hay muchos problemas de ansiedad. Está el trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, trastorno por agorafobia, trastorno por agorafobia con ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias a todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Podemos tener miedo a todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero todo eso, detrás de todo eso lo que hay es un intento de control de ser humano, ¿vale? Y con la ansiedad tratamos de controlar. Uno de los grandes problemas es que tratamos de controlarlo. Si yo tengo esta sala, jolín, a mí la veo así de color blanco y me gustaría que estuviera en un azul turquesa, ¿no? Y bueno, pues aquí digo, jolín, Jacquelina, pues píntala. Y Alina dice, claro, pues por tu cara bonita la voy a pintar. Pero yo la motivo, ¿vale? La puedo motivar con dinero. Venga, Jacquelina, me la pintas, te doy 10.000 euros. Y Alina se puede hacer la chula y decir, pues yo por 10.000 euros no me muevo, ¿vale? Pero le doy 20.000. Bueno,
llegar a encontrar algo para motivarle que ella diga, vale, sí, la pinto, ¿vale? Aquilina tiene una hija, ¿vale? Y yo le digo, Aquilina, te doy 10.000 euros si no piensas el nombre de tu hija. Aquilina ya lo ha perdido. Y le doy 20.000 si no lo piensa. Y Aquilina ya lo ha perdido. ¿Vale? Y ahora le digo, Poli, que se he comprado un polígrafo súper potente que te mide la ansiedad. Te lo voy a poner así en los dedos y te voy a pedir que no tengas nada de ansiedad. Lo más lógico y lo más normal es que le dé ansiedad, ¿vale? Para motivarla, ya me pongo muy borde, muy fruta y digo, venga, para motivarte fuerte y que no te dé ansiedad, te pongo una pistola aquí. Si te da ansiedad, tengo que disparar, ¿vale? Pues eso se disparará allí, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros podemos controlar bajo la motivación, podemos controlar la conducta, pero yo nunca voy a controlar, por muy fuerte que sea la motivación, yo nunca voy a poder controlar las emociones, la ansiedad, ni voy a poder controlar el pensamiento. Hay un 95% de las personas que es conducta y hay un 5% que es pensamiento y emoción. Y los seres humanos somos así, como somos, que nos empeñamos en controlar el 100%, en controlar pensamiento y emoción. Y eso, por eso es por lo que nos decimos, venga, va, levántate, pues piensa en otra cosa, o a nosotros mismos nos decimos, es que no me estoy esforzando lo suficiente, es que no lo estoy haciendo bien. Si de verdad me importara, me intentara, eso todavía nos hace más daño, vamos a ser críticos dentro que nos hace un montón de daño. Es por ese 5% que, bueno, no terminamos de aceptar el tener que convivir con él y no poder controlarlo. De ahí viene el TOC, ¿vale? El TOC es una manera, al final lo llevamos a obsesión de querer controlar algo. Cuando yo no lo puedo controlar a través de mis medios, me paso a algo mágico. Entonces me paso a, si me lavo las manos muchas veces, no va a pasar tal cosa. Si hago tal, no le va a pasar tal cosa a mi familia. Si empiezo con los pensamientos mágicos de ese tipo, es decir, ¿qué estoy introduciendo ahora mismo? Estoy introduciendo pensamiento. ¿Vale? Aquí el problema, luego otra cosa que os pregunto, ¿qué tenemos que hacer con la ansiedad? ¿Controlar o aceptarla y relacionarnos con ella? Pero tratamos de controlarla y de hecho cuando tenemos una ansiedad no adaptativa, porque la ansiedad, lo que os decía, la ansiedad, igual que el resto de las emociones, están en nosotros para ayudarnos a sobrevivir. La ansiedad es una respuesta natural a una situación externa o interna, a algo que ocurre o algo que pensamos y que lo que hace es que nos activa a nivel psicológico, a nivel fisiológico y a nivel conductual. Eso no es malo. A mí, de repente aquí suena una alarma, la alarma de incendio y nos alerta a todos. Y es lo que hace que aumente el rendimiento en nosotros y demos una serie de respuestas para ponernos a salvo. ¿Vale? Eso no es un problema, eso por la ansiedad es por lo que podemos hacer esto, por la ansiedad es por lo que yo puedo estudiar, porque me aumenta el rendimiento, me hace que esté en ese estado de alerta, ¿vale? Con ese nivel de concentración que me va a permitir estar estudiando, estar atenta. Esa es la ansiedad es mi amiga. El problema es cuando yo introduzco pensamiento. Imaginaros que alguien de mi familia ha muerto de un infarto, ¿vale? Y yo subo las escaleras a un cuarto y cuando subo al cuarto mi corazón va una taquicardia que para aquí, ¿vale? En cuanto yo tengo la taquicardia, que es una situación ya real, empieza mi pensamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo un antecedente. El disparador, el desencadenante es que he subido la escalera y que me aparece la taquicardia. El antecedente es que alguien de mi familia ha muerto de un infarto. Entonces mi pensamiento dice, madre mía, taquicardia, se me va a dar un infarto. A partir de ahí se me activa un sistema de alerta. Ya estoy anticipando. Y yo respondo a la anticipación, yo no estoy respondiendo a la situación. Estoy respondiendo a la anticipación al pensamiento que yo estoy teniendo. Entonces, ante ese pensamiento y ante este sistema de alerta, se me activa todo en mi cuerpo, porque detecta que hay algo real. Se me encienden las luces. Entonces, empiezo a fisiológicamente, pues, empiezo todavía a sudar, empiezo a hiperventilar, ¿vale? A nivel psicológico, cognitivo, empiezan mis pensamientos a ir más rápido, empiezo a anticipar además de manera catastrofista, que ahora hablamos de esto. ¿Por qué pensamos en negativo? Porque esta tendencia a pensar en negativo. Y a nivel conductual me preparo para dar una respuesta. ¿Por qué pensamos en negativo? Yo siempre me preguntaba, a mí me da mucha tristeza
Yo me acuerdo de con mis abuelas, pues bueno, en especial una de ellas era pues súper bondadosa, una persona que siempre era la bondad, era una persona siempre positiva, jamás la oía hablar mal de nadie, y los últimos días de su vida era la persona más negativa del mundo, sus picas, el colchón hacía así, ¿vale? Porque como todo se lo robaba, iba metiendo todo debajo del colchón, ¿vale? Y yo decía, qué tristeza, ¿por qué este pensamiento? ¿Por qué olvida todo y por qué esta tendencia a lo negativo? Por la supervivencia, porque no controlaba nada. Entonces estaba todo el rato suplicada pensando que todo era alarmante, todo le generaba inseguridad, todo era una amenaza. Entonces el ser humano, cuando algo nos ocurre y no sabemos dar respuesta, no la tenemos, pensamos de manera negativa. El primer pensamiento es para la supervivencia y es el negativo, y nosotros no somos responsables del primer pensamiento, pero del segundo pensamiento sí que podemos ser responsables, sí que podemos tener control. Y es ahí una de las cosas que tenemos que aprender. Nosotros no vamos a poder cambiar las situaciones, nosotros incluso no vamos a poder cambiar nuestros pensamientos. Podemos ser conscientes de nuestros pensamientos, ya lo iremos ahí también. ¿Por qué cada uno de nosotros pensamos de una manera diferente? ¿Por qué para mí una araña es amenazante y por qué para otro no? ¿No? ¿Por qué para uno el salir a la calle, ¡hala, qué bien, qué alegría! Y para otro es, madre mía, qué miedo, ¿no? ¿Por qué cada uno de nosotros interpretamos el mundo de una manera diferente? ¿Por qué pensáis? Yo, por ejemplo, la ansiedad le tengo al miedo, pero horrible, a la descarga eléctrica. No sé si es que en otra vida yo he muerto en un rayo. He llegado a pensarlo. Entonces, ¿cómo puedo aceptar? Porque es horrible. Yo me meto en un armario, cierro la puerta y es horrible el miedo y entonces la ansiedad que me da. ¿Cómo puedo aceptar eso en mi dentro? El miedo es libre. Entonces, yo la única explicación es que he muerto por un rayo en otra vida. Y cuanto más te encierras, ¿qué pasa? Pues nada, me pongo a rezar, me pongo a escribir, nada. Esperar que termine la tormenta, los días no me tapo los oídos, me pongo. Y es horrible, es una ansiedad al miedo. Lo que ha dicho antes, hay gente que le tendrá miedo a la araña por otro concepto parecido, en fin. Entonces, ¿cómo lo acepto? Porque ahora mismo lo que haces es meterte en un armario. Sí, yo me metí cuando hay eso, es horrible el baño y lo dejo todo, o sea, dejo de ser persona para todo el mundo y para mi entorno. Hay personas que... La tormenta, una descarga eléctrica es horrible. Otras personas le pueden tener miedo a las relaciones sociales, ¿no? Y no quedan pues porque temen hacer el ridículo, ser rechazados, ¿no? Y esas personas, cuando son invitados a alguna situación social, evitan y dicen que no y se quedan en casa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te metes al armario? ¿Qué ocurre con tu ansiedad? Pues ¿Disminuye un poco? ¿Te sientes un poco más segura en el armario? Parece ser que no hay un árbol ni hay electricidad y parece ser como la energía y la madre naturaleza no la controlo yo, ni usted, porque es la madre naturaleza, pues, ¿y cuántos casos no se han dado que un rayo la partió a un ser humano? Y entonces es un miedo que yo tengo interior, pero horrible, mire usted, es horrible. El miedo es eso, el miedo y no sé cómo el miedo no podemos controlar la naturaleza, pero sobre todo lo que no podemos controlar es el miedo. No se puede, y una ansiedad que me da tremenda. Y luego otra ansiedad que tengo es a superar la tristeza por motivos como todo el mundo que tenemos mochila, cómo se supera la tristeza. Esos dos puntos nada más quería preguntar. Porque es importante lo de la mochila, porque la mochila es lo que va a explicar nuestros pensamientos, porque cada uno de nosotros tenemos un patrón de pensamiento. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia de vida y hay veces que nosotros no sabemos por qué tenemos miedo a determinadas cosas, pero buscando, y eso es claro, en terapia, buscando encontramos al final dónde está el origen de esos miedos. Nosotros aprendemos de muchísimas memorias implícitas, que son esas memorias a las cuales nosotros de alguna manera no tenemos acceso, pero están ahí, ¿no? Esas cosas que nosotros sabemos o tememos y no sabemos muy bien cuando llegamos a aprender. Las memorias implícitas normalmente pertenecen a la infancia hasta los 3 años, ¿vale? A partir de los 3 años es cuando ya aparece el lenguaje y ya empezamos a memorizar de otra manera, aparecen las memorias semánticas. Y son estas, o sea, esto que dicen de que los niños de 0 a 3 años no se enteran de nada, no es verdad. Los niños de 0 a 3 años lo van sintiendo y se les va quedando de otra manera, y a partir de ahí se explica mucho de los miedos
que las personas podemos tener. Y lo otras a partir de los 3 años, ¿vale? A partir de las nuevas semánticas, pero muchas veces nosotros aprendemos por observación o por algo que nos cuentan, algo que cuentan en el pueblo, algo que cuentan en la casa, de fulanito se murió de tal cosa, ¿vale? O algo que hemos vivido, o algo que nos ha llegado a ocurrir, algo que le ha llegado a ocurrir a una persona cercana, algo que hemos visto en la televisión. Aprendemos por observación, aprendemos por modelado, aprendemos porque hacemos algo y con eso tenemos una respuesta positiva, un refuerzo, o porque con eso tenemos una respuesta negativa, un castigo, ¿vale? Vamos aprendiendo de diferentes maneras, o simplemente porque se asocian cosas, ¿vale? Porque esto era un experimento de un señor psicólogo que experimentaba con unos perros, ¿no? Y que les enseñaba la comida y los perros se ponían a salivar, ¿vale? Entonces lo que hacía era, al mismo tiempo que les enseñaba la comida, les hacía sonar una campanita. La campana en sí, sola, era algo que no tenía por qué provocar salivación en el perro, pero como aparecía junto con la comida, al final siempre enseñaba la comida y la campana y el perro salivaba. Al final no hacía falta que enseñara la comida, sino simplemente la campana y el perro salivaba. Eso nosotros tenemos un montón de estímulos asociados de esa manera, que en principio no tendrían por qué ser un detonante de nada, que nos provocara ansiedad, pero sin darnos cuenta, se han ido asociando a lo largo de nuestra vida con otras situaciones que al final, con que suene ese detonador, en nosotros ya aparece el sistema de alerta y aparece la ansiedad. Entonces, en muchos casos no es tan sencillo como ver de aquí es, si tengo este problema es porque viene de aquí, hay que encontrar de dónde viene, pero sí, lo que sí que está claro es que en nosotros los problemas aparecen porque en algún momento se han ido formando y tenemos que ir encontrando, y muchas veces que tenemos que ir yendo hacia atrás, ¿vale? Desandando camino para encontrar dónde de alguna manera empiezan a hacer ese sistema de alerta en cada uno de nosotros. Y esos pensamientos, cómo nacen en nosotros, que nos llevan a interpretar la realidad de una manera diferente. Cada uno de nosotros, no sé las personas que estamos aquí ahora mismo, 50, cada uno de nosotros llevamos unas gafas diferentes y vemos el mundo de manera diferente. Y a cada uno de nosotros nos parece que el mundo es blanco, esto es blanco y en botella, porque es blanco, yo lo veo así y me lo han enseñado así y esto cómo va a ser de otra manera, pero para el otro es totalmente diferente porque su patrón de pensamiento es otro. Entonces eso es lo que nos hace que una realidad, una situación, la interpretemos de una manera que al final nos derive a la tristeza, o en este caso, que es el tema que nos lleva esta tarde, a que nos lleve a un problema de ansiedad. Hay veces que es muy, muy difícil encontrar cuál es el motivo, y hay veces porque hay ansiedades y diagnósticos que seguramente aquí alguien lo tendrá o alguien habrá escuchado de él, que es trastorno de ansiedad adaptativo, ¿vale? Adaptativo significa que es por algo que está sucediendo en este momento, ¿no? Pues yo qué sé, si me echan del trabajo, me genera ansiedad y es adaptativo porque es el producto de lo que me ha ocurrido, de que me han echado del trabajo. Ahí es como que está más claro, yo sé que tengo ansiedad por este motivo, o tengo ansiedad por cualquier otra cosa que tengo clarísimamente cuál ha sido el detonante y por lo que ha comenzado. Pero hay veces que uno no sabe por qué tiene ansiedad, o incluso está tranquilamente, eso lo hemos oído muchísimas veces, está tranquilamente en casa, tranquilamente con lo suyo rodeado, viendo la televisión, una charla, tranquilamente, y de repente, ¿vale? Empiezan las sensaciones físicas, algo ha pasado. No sabemos todavía qué, pero algo ha habido, y muchas veces. Pero en este caso, ese algo que ha pasado puede ser algún pensamiento, aunque no seamos conscientes. Una sensación, o sea. Es que me haya pasado. Claro, yo hablo de el olor al bizcocho a uno nos puede transportar a la infancia, ¿no? En nuestra casa, cuando se estaba haciendo un bizcocho un domingo por la mañana, y le transporta a un recuerdo súper bonito, y a otro le transporta a un momento en que se estaba haciendo el bizcocho y había una bronca de millón en la casa entre su padre y su madre, ¿vale? Entonces, son estímulos neutros, realmente, que nosotros no somos capaces muchas veces de determinar, pero se trata de observarnos y de conocernos más o menos cada uno de nosotros, y sabemos qué patrón tenemos. Sabemos más o menos si somos más impulsivos, si somos más agresivos, si somos más obsesivos. Cada uno sabemos nuestro patrón, o al menos estaría bien parar a pensárnoslo, porque en función de eso también está marcando un estilo de pensamiento, y en función de ese estilo de pensamiento se va a despertar una emoción. Y luego lo que sí que tenemos que conocernos es la manera de afrontar de cada uno de nosotros.
El problema no es la ansiedad, el problema es cómo la afrontamos. Por eso, hasta ahora, e incluso desde la psicología, nos hemos pasado muchos años enseñándole a la gente a controlar la ansiedad. Y al final, aquello, venga, voy a hacer la práctica, nunca lo había hecho con tanta gente, me va a molar. Nadie está pensando en este momento en el dedo gordo de su pie derecho. Ahora mismo todos estamos notando como nuestro dedo gordo del pie derecho está batiendo. ¿Vale? Lo estamos notando todos. Bueno, ser bien. Y hasta que no nos distraigamos con algo, no vamos a dejar de notar el dedo gordo como nos bate. Y si yo digo, venga, vamos a pasar a otra cosa, dejad de pensar en el dedo gordo, más vamos a pensar en él. No hay nada. O sea, a todo aquello a lo que nos resistimos, se queda más con nosotros. Si nosotros no estamos resistiendo a la ansiedad, si yo estoy tratando de controlar la ansiedad, se me va a hacer más grande. Es más, imaginaros que la ansiedad, que nosotros vamos en un barco, ¿vale? Estamos en medio del océano y yo estoy viendo la tierra, yo quiero llegar a tierra. Pero cada vez que intento llegar a tierra, de debajo del barco salen un montón de monstruos, ¿vale? Y a mí me da muchísimo miedo. Y me empiezan a decir, no vayas. Y para que me dejen en paz y no me dé tanto miedo, lo que yo hago es dejo de remar, ¿vale? Y así los monstruos vuelven otra vez a estar debajo de la barca. Yo estoy ahí, estoy más tranquila, porque los monstruos no me molestan, pero yo veo la tierra y yo no llego a tierra, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando tratamos de controlar la ansiedad. Cuando evitamos, a mí me dicen, vente al cine, y yo pienso, se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo, qué voy a decir, de qué voy a hablar. Y me encuentro con que me quedo en casa. Con eso, inmediatamente se me reduce la ansiedad, me quita 20 kilos de encima, en ese momento. A corto plazo se me reduce, a medio plazo, al instante, ya vuelvo a encontrarme mal. Y además, me generó otro problema, ¿vale? Que es que pues, sigo sin tener relaciones sociales y cada vez voy experimentando menos y cada vez voy a tener menos herramientas para poder relacionarme con la gente, por lo tanto, más voy a pensar que no voy a saber qué decir. Al final, yo me quedo sin monstruos, pero me quedo sin llegar a tierra. Y encima, voy viendo cómo van pasando otras barcas que van llegando a tierra. Y a mí cada vez me entristeciendo más. Hasta el día que decido que ya está, que hasta aquí, que voy a dejar que salgan los monstruos y a ver qué pasa. Y al final descubro que los monstruos, que esto es súper doloroso, esto que estoy diciendo, esto es súper doloroso. Y acompañar a alguien en la ansiedad es muy doloroso y padecerle es muy doloroso. Pero al final, cuando yo decido que voy a dejar que salgan los monstruos, descubro que los monstruos son humos, son palabras, son pensamientos. Y no se trata de hacerlo de golpe, se trata de hacerlo de manera progresiva. El afrontar, fijaros la manera de afrontar. Afrontamos evitando, afrontamos buscando seguridad o distrayéndonos. ¿Cuántas personas con ansiedad no llevan una pastilla en el bolso? Por si acaso. ¿Ah? Con eso hay un afrontamiento activo, pero hay un afrontamiento activo con algo que nos da seguridad. ¿Se trata de no tener medicación? No se trata de eso. ¿Vale? Se trata de llevarla mientras que vamos aprendiendo maneras adaptativas de afrontar la ansiedad. Porque para todo esto hay estrategias, ¿vale? Para poder ir haciendo aproximaciones, tenemos que exponernos, tenemos que ir exponiéndonos. Bueno, desde lo poco, haciendo una jerarquía de aproximaciones en el que nos exponemos y vamos esto es como una vacuna donde se nos va inoculando poquito a poquito la enfermedad, en este caso, la solución, para ir encontrándonos cada vez más seguros. Entonces, poco a poco hacemos pequeñas jerarquías. Si a mí me da miedo los perros, lógicamente no me voy a meter en una jaula como un perro, de entrada. Pues lo que haré es, venga, poquito a poquito me acerco, veo un cachorro, no demasiado cerca, pues a lo mejor el siguiente paso es acariciar el cachorro y observarme y ver qué es lo que ha pasado y ver cuáles son mis pensamientos. Entonces, yo que hago cuando haya tormenta, me salgo a la calle un poquito a poco. A lo mejor así no, pero sí que es hacer una aproximación, igual que tiene miedo a los ascensores, habría que hacer una jerarquía bien hecha de cuál es el estresor de cada uno, cuál es el detonante de cada uno, para hacer esa jerarquía, pero la manera de poder superarla es afrontarla. El evitarla lo único que hace es que cada vez se vaya haciendo más grande. O aceptar, hay veces que estas son decisiones, ¿vale? Hay veces que nosotros podemos evitar algo que nos genera ansiedad porque no nos provoca no interfiere demasiado en nuestra vida. A mí me puede dar miedo volar en avión, ¿vale? Y solamente me va a afectar a mi ocio. Vale, pues decido que para mí
para mí la consecuencia de no volar, de no ir a países donde tenga que ir en avión, la acepto a cambio de no enfrentarme a esa ansiedad. Es una decisión que tomo en la vida, perfecto. Pero hay otras, claro, hay otras que donde no tengo más remedio que tener que superarla. Hay otras que no voy a poder. Pero ahora la otra que le he dicho es lo de, o sea, ¿cómo acepto la de la tristeza, de la mochila que cada uno tiene? Y en este caso hablo de la mía. ¿Cómo lo acepto? Porque son cosas tan graves las que tenemos todo el mundo que cuesta mucho trabajo aceptarlo. Porque ¿a dónde nos lleva la ansiedad, la tristeza? ¿Cuál es el pensamiento? A ver, vamos a un ejemplo concreto de ansiedad. El levado que viene ahora dentro de nada, ¿vale? Para muchos muchachos. El miedo a suspender, ¿no? Ese es el pensamiento que llevan ellos. Madre mía, voy a suspender, no voy a sacar la nota, no voy a hacer la carrera que yo quiero. Realmente ese pensamiento, acordaros que hemos dicho que todas las emociones y los pensamientos están a nuestro servicio, ¿vale? Tienen una función, nos están queriendo decir algo. Aquí hay un lenguaje, hay un mensaje que nosotros no estamos entendiendo, pero algo nos están queriendo decir. ¿Qué está queriendo decir de ese pensamiento estos muchachos? Y además luego al final es muy fácil, porque si mi pensamiento es que puedo suspender, lo que quiero es aprobar. Si mi pensamiento es que no quiero, que voy a hacer el ridículo, lo que quiero es caer bien. Si mi pensamiento es que me rechacen, es que quiero pertenecer, ¿no? Normalmente, todo aquello que el pensamiento que tenemos, justamente lo que queremos es justo lo contrario. Aquí el pensamiento de la tristeza, ¿a dónde lleva? ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento es que tienen una tristeza muy grande por la mochila que tenemos. Y entonces, ¿cómo acepto esa pena? Pero la mochila de pensamientos. La mochila de pensamientos que influye en esa mochila que llevamos. Claro, es un pensamiento de interpretación de las situaciones que están ocurriendo. Claro. Entonces, hay que ir a esos pensamientos, que aquí no podemos hablar porque lógicamente son personales. Sí. Pero hay que ir a esos pensamientos, ¿vale? Y cojo de los estudiantes y es, si a mí mi pensamiento me está diciendo no vas a aprobar, lo que me está queriendo decir es que quiero aprobar. Por lo tanto, me lo tengo que llevar de la preocupación. El pensamiento es preocupación, el pensamiento anticipatorio es preocupación. Con la preocupación no podemos hacer nada. Lo tengo que llevar a la ocupación, a la guerra. Sí, pero el caso del estudiante es que como no se trata de que ya se fijo que no voy a aprobar, porque la situación de mi mochila es que no voy a aprobar, ¿cómo acepto esa situación? Es la pregunta. Bueno, ¿cuál es la situación de la mochila que no va a aprobar? Pues los problemas que cada uno tenga. Yo tengo un problema y yo no soy capaz de aceptarlo. ¿Cómo voy a aceptarlo? Que vivo, que estoy aprendiendo a vivir con un dolor y una pena, pero no lo acepto. Y Aceptándolo tú misma. Hacerte más grande tú misma. Si eso es lo que hago, yo hubiera estado en mi casa, me hubiera metido en la puta y sin embargo no lo he hecho. He salido a la calle, me he ido por ahí, he buscado amigas y yo no me he encerrado en mi casa porque tenía motivos para estar encerrada en mi casa. No es mi caso, de lunes a Digo el mío. voy a terapia de memoria, Yo también a todos los sitios, ¿eh? a ejercicio de de la pared, pero no acepto mi mochila, que es irreversible porque es una herida, porque problemas personales. Mira, si os parece, como aquí estamos muchas personas, cada uno no puede plantear su situación particular porque Victoria no puede respondernos a todos. Entonces yo creo que la vamos a dejar a ella que nos dé la conferencia de manera más genérica y si alguien tiene necesidad de trasladarle una cosa personal para que le ayude, pues luego tendrá oportunidad. Pero yo creo que ahora la vamos a dejar que hable un poquito más sobre la ansiedad social. Pero yo lo digo porque ha dicho que hay que aceptar y entonces A ver, hay muchas veces que para aceptar digo que hay algunas veces, Victoria es la especialista y es la que no lo quiero decir, pero para aceptar muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer porque no somos conscientes. Y lo digo porque a mí me pasó una situación parecida. Yo hace años pasé por una situación muy dura, estaba muy triste, como dice usted, no sabía el motivo por el que estaba, pero cada día estaba peor. Llegué a estar tan mal que pedí por favor a Dios que me llevase al otro barrio. Entonces, mi familia cercana, mi padre, me dijeron que o hacía terapia o me daban dos tronzas, literal.
Entonces empecé a hacer terapia. Después de 2 años de terapia psicológica, supe cuál era mi tristeza, que me llevaba a ese pensamiento y descubrí lo que a mí me hacía daño. Entonces logré aceptarlo y salir de esa tristeza. Quiere decir que hay veces que no sabemos lo que es y necesitamos una terapia particular de mucho tiempo o de poco, cada uno tendrá una duración para solucionar ese problema. Normalmente no son preguntas que se pueden resolver en 2 minutos. Cuento mi caso particular por si sirve para alguien. Y a mí me costó 2 años de terapia saber lo que me tenía triste. Y que sí que se entiende que la parte esta de, o sea, que lo de la aceptación es que es muy costoso, o sea, cómo se acepta un dolor, ¿vale? Porque ¿qué entendemos por aceptación? Si entendemos aceptación como resignación, eso es una cosa, y otra cosa es aceptar, ¿vale? Aceptar es comprender qué es lo que nos está ocurriendo. Voy a la estructura de personalidad. Hay una estructura de personalidad que es como que hay como 3 elementos en cada uno de nosotros. Uno que es el padre, otro que es el adulto y otro que es el niño. Todos lo llevamos. Nosotros llevamos a nuestro padre, que es el de lo que es justo, lo que es injusto, cómo deberían de ser las cosas, el por qué me ha ocurrido esto, porque nos metemos mucho en esa injusticia, ¿no? De por qué la vida me ha tratado así, por qué me pasan a mí las cosas cuando hay otra gente que es más mala, ¿no? Estas cosas así que nos metemos y podemos llevar toda la razón del mundo, toda. Pero ese pensamiento nos lleva directamente al niño. El niño es la parte de las emociones. Me lleva a la tristeza, me lleva a la rabia, me lleva al miedo, me lleva a la ansiedad, me lleva ahí. Y ahí me puedo empezar en esa rumiación, en ese círculo, me puedo girar todo el tiempo que quiera. Yo lo comparo a veces con los coches teledirigidos de los niños, ¿vale? Que chocan contra la pared y se queda ahí se queda. O voy y le pego la vuelta, pues se queda ahí hasta que se le acaba la pila. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros, porque además, mientras que estamos ahí rumiando, cada vez nos vamos quedando con menos energía. Nos vamos agotando. Y además, como vamos pensando en la evitación, en cualquier forma de afrontar no adecuada, no adaptativa, estamos pensando que, por mi parte, yo he hecho todo lo que podía hacer. Y entro en una desesperanza, en una indefensión, en ese pensamiento de esto no tiene solución. Por lo tanto, me tengo que ir al adulto, que es esto es lo que hay y con esto qué hago. Y esa es la aceptación. La aceptación es estos son los mimbres que tengo, ¿qué cestos hago? Y no se trata de no hacer cestos, sino de hacerlos con los mimbres que tengo. Que sería maravilloso tener otros, que no me hubiera ocurrido, que no fuera justo o injusto, que le hubiera pasado al de al lado. Seguramente, ¿vale? Pero al final nuestra vida la tenemos con lo que la tenemos. O nos pasamos todo el rato pensando con todo el derecho, y que lo tenemos, nos pasamos todo el rato pensando el por qué a mí o por qué me ha pasado esto, en esa parte de la tristeza, pues nos salimos si podemos solo y si no buscamos ayuda, pero tenemos que ir a esa parte de la aceptación, a esa parte de decir, esto es lo que tengo, y eso cuesta mucho, o sea, respirar, ponerse ahí y poder pensar cuesta mucho, y sobre todo, porque cuando no lo aceptamos, estamos atrapados por la emoción. Y cuando estamos atrapados por la emoción no somos capaces de pensar nadie. No podemos pensar. Nosotros tenemos, y esto es como muy a grandes rasgos, nosotros tenemos también como 3 cerebros, ¿vale? El hombre, conforme ha ido evolucionando en determinados aspectos físicos y ha ido creciendo determinadas cosas, ¿no? Pero lo que es a nivel cerebral, lo que ha sido sumando, acumulando, ¿vale? Entonces, los primeros hombres tenían un cerebro que era el reptiliano, no sé si habéis oído hablar del cerebro tribuno. Pues bueno, es 3 cerebros en uno. El primero era el reptiliano, que como estamos preparados para la supervivencia y vamos en función de las necesidades, los primeros hombres lo que necesitaban era sobrevivir y perpetuar la especie. Por lo tanto, el cerebro reptiliano lo que da es una respuesta de huida o de ataque, porque era lo que tenía que hacer, huir o atacar. Después se desarrolló otro cerebro, que es el emocional. Ahí están las emociones. Y luego hay otro que es el racional, que es en donde estamos. Y en el racional es donde nosotros tenemos una estructura, tenemos la memoria, diferentes compartimentos de memoria, unas estructuras y unos sistemas cognitivos donde vamos asociando determinadas cosas. Donde, quien me conoce ya he puesto ya el ejemplo ¿vale? Que nosotros vemos un león, ¿vale? Y mitad recoge la información al ver el león y dice,
y lo mandas al sistema nervioso periférico, a que corra o que paralice, a que me proteja. Lo manda ahí corriendo para que el sistema de alerta, para que yo me proteja. Pero al mismo tiempo, ¿vale? Y de manera más lenta, manda esa información al sistema nervioso cortical, al central. Entonces, es más lento y llega a nuestras memorias y entonces va tropezando la información y ve el pelo del león y dice, oh, ese pelo es así seco, este león es viejo, ¿vale? Porque ya lo va viendo. Y al mismo tiempo va viendo determinadas cosas que se va dando cuenta que ese león está en el zoológico. Por lo tanto, mi sistema de alerta, que me está teniendo la ansiedad dura, en ese momento baja y me relajo porque empiezo a reflexionar. Cuando yo me quedo enganchado en el segundo, en el emocional, cuando me quedo enganchado ahí por el pensamiento, por lo que sea, no puedo pasar al racional, no puedo. De hecho, ¿no os ha ocurrido que tratáis de razonar con alguien que está enfadado? Eso es imposible. Eso es hablar en chino o en japonés, yo qué sé. Eso es, no nos entendemos porque estamos hablando en planos diferentes. Desde la emoción, yo no puedo hacer que, o sea, desde la razón, yo no puedo hacer que alguien que está en la emoción razona. Esto es como tener una bola de estas de nieve, de Navidad, de nieve que la agitamos hasta que no se posa. Yo no puedo ver la imagen que hay dentro. Hasta que no se posa mi emoción, yo no puedo entrar en la razón. Por lo tanto, mientras que uno esté atrapado en la emoción, en la tristeza, en la ansiedad, no va a poder dar ningún tipo de respuesta de afrontamiento adaptativa. Todo lo que va a hacer es tratar de evitar, tratar de quitárselo, tratar de quitarme este dolor, porque eso duele un montón y se siente a todos los niveles, a nivel de pensamiento, a nivel de sensación física, a nivel de emoción. Eso es como fuego que llevamos y tratamos de quitarnos como sea. Yo me lo trato de quitar, bueno, pues desde la autoagresión, que es pues aislándome, evitando, encerrándome, metiéndome en la cama o autolesionándome con pensamientos autocríticos o suicidas, voy desde ahí para quitarme el problema o a pensar que el problema es de los demás y entonces cargo contra los demás, y es una manera de afrontar también la heteroagresiva, que cargo contra los demás y me enfado e insulto y pego un golpe, ¿vale? Y otra manera de afrontar también es la de escape, que cojo y bebo y así no pienso, es apagar los pensamientos o con cualquier otro tipo de sustancias, o yo qué sé, o incluso juego con la comida, que hay muchos problemas de trastorno de la alimentación que también están relacionados con esto, y estos son formas no adaptativas de quitarme algo que me está doliendo un montón por algo que me ha ocurrido y que me está atrapando desde la emoción, y desde la emoción, como me la quiero quitar, hago esto, y al final no me quito el problema, sino que probablemente me añado otro. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es la de enfriar, que baje la emoción y a partir de ahí poder reflexionar. Que baje la emoción puede llevar 2 años, que baje la emoción puede llevar un segundo, que eso es una riña que podamos tener con alguien y yo, venga, va, pues paro, me enfrío, ¿vale? Y después voy a hablar con la otra persona. Depende del problema, depende de la persona, tardaremos más tiempo, pero lo que está claro es que desde la emoción no vamos a poder afrontar. Desde la emoción vamos a evitar, vamos a cargar contra otro, vamos a cargar contra nosotros mismos. Entonces, el problema aquí no es la ansiedad va a aparecer en nosotros, tiene que aparecer. Si hay algo que a mí me sorprende, si hay algo que yo no controlo, se me va a activar. Está el pensamiento que se me activa después, la interpretación que hago y lo que hago con esa interpretación. Si yo, ante algo que me está ocurriendo, ante un examen que me está dando, que me genera ansiedad, tener que enfrentarme a él, acepto la ansiedad, acepto el decir, bueno, es que es normal, digo, ¿cómo no voy a tener ansiedad si tengo este examen? No hago juicio, simplemente la acepto y me centro en aquello que yo puedo hacer. Vale, ¿qué depende de mí? De mí depende organizarme las horas de estudio, organizarme las materias de estudio, haber ido a clase. Cojo lo que de mí depende, lo que yo me puedo ocupar, acciones eficaces que dependan de mí. Yo no me puedo ir a la preocupación, a aquello que sería lo ideal, porque eso no está en mi mano, eso yo no lo puedo controlar. Entonces, solamente puedo pensar en acciones eficaces desde la reflexión y cuando mi emoción está ya más apagada. No sé qué pensáis de esto. Sí, yo me gustaría saber si se refiere a la ansiedad circunstancial de cada persona en un momento concreto, o la ansiedad que se produce de la misma manera que se genera la activación del sistema cerebral que tenemos, bien sea mediante una segregación de hormonas o cualquier otra actividad, y se queda permanentemente abierto, creando una ansiedad permanente.
no que se abra y se cierre en virtud de la circunstancia que encontremos. Entonces, yo creo que la ansiedad permanente no son casos concretos de ansiedad, sino es una ansiedad constante y permanente que estás alterado con ese sistema que tiene la gacela que está en la selva pastando, o si viene el león y está con las orejas de punta mirando. Eso, cuando se va el león, cuando se va la gacela, ese sistema se le cierra. Sin embargo, en humanos, en la persona, cuando se activa, se queda activada esa, vamos a llamarla base, se queda activada de peligro y vives en esa intensidad y nerviosismo permanente, que no es el circunstancial. A eso me refería. El adaptativo, sí, justo. De hecho, hay ansiedad rasgo y ansiedad estado, ¿vale? La ansiedad estado es la adaptativa, es a mí me ocurre algo, ¡pumba! Pues me salta todo el sistema ansioso. Y hay una ansiedad rasgo. Hay personas que como rasgo son personas ansiosas. Hay personas que son personas más tristes, ¿no? Hay personas introvertidas, extrovertidas, hay 16 rasgos de personalidad. Todos estamos en esos rasgos y en diferentes dimensiones de esos rasgos. Pero, ¿qué hace que uno seamos de una u otra manera? ¿Qué lo va construyendo? Y sí que es verdad que ese sistema, justamente eso que pasa, que nos mantengamos en un sistema de alerta continuo, es porque algo no se ha procesado en un momento determinado. De hecho, hay gente que arrastra ansiedades por todas sus memorias emocionales, precisamente porque han ido ocurriendo cosas a lo largo de su vida que no se han resuelto y que ni siquiera saben que están resueltas y que muchos lo vamos descubriendo en terapia, ¿vale? Porque no se han procesado. Hay veces que hay situaciones tan traumáticas que pesan tanto que se quedan ahí, en ese sistema de alerta, en el que continuamente nos está mandando el sistema piramidal, continuamente nos tiene dando respuestas de paralización, de ataque, porque no podemos procesarlas. Y por eso precisamente hay que reprocesarlas. De hecho, cuando se reprocesan, hay que reprocesar de una parte cerebral a otra parte del cerebro. Se queda en un hemisferio, hay que pasarlo a otra, que es lo que nosotros hacemos cuando dormimos por la noche. Hay una fase del sueño, que es la fase de movimientos oculares rápidos, que ahí es donde procesamos la información, que es esa fase donde cuando nos despertamos y nos acordamos de lo que hemos soñado, y decimos, madre mía, qué tontería que he soñado. Pero esa tontería siempre está relacionada un poco con nuestro estado de ánimo. Si yo estoy muy nervioso, mi sueño es intranquilo. Yo me despierto o me viene el sueño ese que de repente parece que me caigo, ¿vale? O se me separa el alma del cuerpo, ¿vale? O son pensamientos, porque estoy reprocesando. Ahí estoy reprocesando. Toda la información del día lo reprocesamos durante la noche, por eso es tan importante el sueño. Y en esa cuarta fase, la fase MOR, es donde se reprocesa. Y va pasando de un hemisferio a otro esa información. Hay muchas personas lo que les ocurre. Hay personas que tienen ansiedad rasgo, es decir, son ansiosas de base, porque ya lo han sido no de nacimiento, lo son de crianza. Nosotros hay también como un círculo, ¿no? Un círculo que explica cómo vamos las personas conceptualizándonos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Es un círculo donde todo ser humano aprendemos explorando, ¿vale? Tenemos que salir a explorar. Yo aprendo porque salgo a correr, me caigo, ¿vale? Y al caerme yo vuelvo de nuevo a mi base segura, donde me van a decir, yo voy llorando y me dicen, ay, pues es normal que llores, ¿no? Jolines, pues es que te he tenido que hacer daño, pero venga, no pasa nada, vuelve a intentarlo, ¿vale? Y entonces yo voy aprendiendo para la siguiente vez no caerme. Eso es un estilo de apego, que es un estilo de apego seguro. Pero luego está el estilo de apego ansioso. El estilo de apego ansioso es de aquella persona que de su base segura, ya siendo pequeñito, va a salir a explorar y ya dice, ay, cuidado, a ver qué te va a pasar, ¿vale? Esas personas de entrada ya empiezan a formarse un concepto del mundo como que es peligroso y un concepto de sí mismo como que es débil o que es vulnerable. Entonces, ya desde pequeñitos, sin explicarnos cómo ni por qué, nosotros ya vamos desarrollando determinadas personalidades. Entonces, esto es súper complejo del ser humano. Entonces, pero lo importante es que nos podamos observar, que nos podamos entender, que sepamos qué cosas son que nos hacen estar en estado de alerta. Cada uno de nosotros tenemos también como un umbral, una ventana de tolerancia. Y esa ventana de tolerancia o ese umbral no es siempre igual, porque efectivamente nos afecta que sea verano e invierno, nos afecta que haga sol y que ya esté nublado, nos afecta a nivel hormonal, nos afecta muchísimo, nos afecta que hayan ocurrido cosas a nuestro alrededor. Entonces, esto, la ventana de tolerancia es lo que habréis oído hablar de la resiliencia, que es porque hay personas, ¿no?, que ante determinadas adversidades
personas que lo pueden gestionar y otras personas que no, ante la misma adversidad, igual de grande, ¿no? Pero con verdaderas catástrofes a nivel natural, a nivel personal, los tsunamis, los terremotos, los atentados. Hay personas que pueden gestionarlo y siguen hacia adelante, y eso no significa que no les duela, pero lo pueden gestionar, y otras personas que se quedan paralizadas. Eso es porque cada uno de nosotros tenemos una ventana de tolerancia, podemos soportar determinadas cosas, tenemos que conocérnosla. Yo sé que me pasa tal cosa y lo supero, lo aguanto. Yo sé que me pasa tal cosa y lo supero, lo aguanto. Pero si me pasa esta, yo sé que me voy a salir por arriba o por abajo, por hiperactivarme o por hipoactivarme. O me deprimo o me genera ansiedad. Y eso es conocernos cada uno de nosotros, pero eso hay que observarse mucho. Esto es un malabar, ¿no? A mí me lanzan una bola y la cojo, me lanzan 2 y la cojo, me lanzan 3 y la cojo. Hay gente muy hábil que le lanzan 4 y la mueve, pero llega un momento en que me lanzan 5 o 6 y ya digo, ya, hasta aquí puedo. Esa es mi ventana de tolerancia. Y cada uno de nosotros tenemos que ir conociéndola para que eso pueda dar su explicación, en parte para que podamos tener un poquito de gestión, ¿vale?, de nuestras emociones, de la ansiedad. Hasta ahora, vuelvo a repetir, hemos intentado todo el rato de controlar la ansiedad. Tenemos que aprender a relacionarnos con la ansiedad de otra manera. No es quitárnosla, no es echarla, porque cuanto más queremos que se vaya, más que se queda con nosotros. Es aceptar que está aquí, tratar de saber por qué a mí esto me genera ansiedad, cuál es mi patrón de pensamiento, cuál es mi tendencia, por qué yo pensar de esta manera, de dónde me viene, de mi crianza, de cosas que he podido vivir, cómo me hace, cuándo aparece, siempre me aparece cuándo, y cómo lo gestiono, y cómo lo podría hacer de otra manera, e ir relacionándome de otro modo, e ir probando poco a poco. Hay cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, y esas cosas, lógicamente, tendrán que ser con ayuda, pero sí que es verdad que esta forma que hemos tenido hasta ahora de resistirnos, al final, lo que va provocando es que el problema se haga cada vez mayor y se quede más con nosotros, porque lo que vamos haciendo es reforzando la conducta. El TOC, al final, es el resultado de reforzar, ¿vale?, de hacer un ritual para que baje la ansiedad. Para tener un pensamiento obsesivo, y lo que hago es un ritual que me baja la ansiedad, por lo tanto vuelve otra vez el pensamiento obsesivo, porque como me ha bajado lo vuelvo a repetir para que me vuelva a bajar. Como me ha bajado con el ritual lo vuelvo a repetir, y al final nos enredamos, por lo tanto hay que empezar a relacionarnos de otra manera. Un toque es dificilísimo de tratar, ¿vale? O sea, y eso, esa base de exposición, esa base de reducir conductas repetitivas a costa de que la persona supere y aguante ese trago, ¿no?, de esa tendencia a repetir una conducta sabiendo que le va a atravesar ese malestar, que va a sudar, que va a tener taquicardia, pero sabiendo que no le va a pasar nada, que no le va a matar. La ansiedad nos puede llevar a la puerta de urgencias, pero la ansiedad no nos mata. La ansiedad nos mata, lo que pasa es que sí que existe un miedo tremendo, ¿vale? Y sobre todo si además te da con taquicardia y ya has tenido anteriormente un problema de corazón. Pues ¿cómo no te vas a asustar por eso? Pues lógico, normal, ¿vale? Pero sí que cuando empezamos a controlarlo, ¿vale?, y empezamos a controlarlo, ¿no?, a gestionarlo, me vuelvo otra vez a la palabra, cuando empezamos a relacionarnos de otro modo, podemos observarnos también de otra manera. Y con esto saliendo, que además la ansiedad siempre hace pico, sube como una ola, sube, llega a la cresta, es dolorosísimo hasta que llega, pero luego empieza a bajar. Lo importante es, si nos metemos en la cresta, saber que no nos mate y que va a empezar a bajar. Y si conseguimos, cuando notamos que empieza a subir por esos pensamientos, por esas sensaciones que ya nos conocemos, que yo noto que, porque a cada uno de nosotros se nos pone en un lugar la ansiedad. A uno se les pone en el pecho, a otros hiperventilan, a otros les sudan las manos, a otros se les pone aquí en la mandíbula, a otros fruncen el ceño. Cada uno de nosotros la expresamos de una manera diferente. Si yo me la conozco, yo ya me observo y voy viendo esto, me la puedo cortar antes. Puedo cortarla antes con un ejercicio de enfriamiento para que me baje esa parte emocional. Y luego pensar que me la ha provocado y qué es lo que puedo hacer y qué está en mi mano y cuáles son las acciones eficaces para sentir control y no sentirme pues un poco como va con la deriva. Sé que es complicado esto que os digo, pero bueno, no sé. Hablar, por fin. No, yo iba a decir, con esto que estás diciendo, me imagino que algunas veces podremos nosotros mismos, algunas veces podremos nosotros mismos detectar la ansiedad y aplicarnos para enfriarnos y demás,
pero en otros casos igual necesitamos ayuda. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Bueno, la ansiedad puede llegar ya a un estado de depresión, llegar a una enfermedad más grave. Es como una primera escala para llegar a una cosa más grave. Hay ansiedades que generan mayor gravedad que una esquizofrenia, por ejemplo, porque todo al final es ¿dónde está la gravedad de las cosas? Está en cómo nos afecta en el funcionamiento de cada uno de nosotros. Está ahí. Por eso decía que a mí me puede dar miedo volar y para mí no será un problema, porque no voy a utilizar el avión. Pero una persona que trabaje en Madrid y tenga que coger el puente de Barcelona a Madrid a diario, para esa persona le supone un problema muy grande. Y seguramente si con eso pierde el trabajo, pues seguramente le suponga otro problema que le lleve a otro tipo de problema, otro tipo de problema psicológico. Y sí que muchas veces a determinados problemas psicológicos se unen depresiones secundarias. Uno se deprime por encontrarse así. Yo tengo ansiedad y con esta ansiedad no me puedo enfrentar a mi trabajo, no me puedo enfrentar a mis amigos, me veo sin proyecto, sin poder alcanzar mi proyecto de vida y eso me genera ansiedad, me genera tristeza también, me mete en una depresión. O sea que claro que al final, o incluso una ansiedad muy potente, un estrés muy potente nos puede meter ya en el plano psicótico. Nosotros vivimos en una línea. Yo digo que todos, como pocos, somos neuróticos. Todos somos neuróticos. No hay nadie. Eso es lo normal, ser neurótico. Va de menos a más. O sea, hay una línea que es neurótico y psicótico, ¿vale? Aquí está el menos, aquí el más en el medio del neurótico y aquí quizá el menos del psicótico y aquí el más del psicótico. Cuando yo tengo tanta ansiedad por algo, no lo gestiono, me duele tanto, me tengo que saltar al plano psicótico, me tengo que pasar a la suspicacia, mi mente para sobrevivir se pasa a otro plano. Hay personas que le duele tanto en la vida no ser nada de nada, tener una autoestima tan baja, sufren tantísimo por eso, por todo lo que se ha que al final saltan al plano psicótico y se empiezan a creer Dios, porque es mejor creerse Dios que salirse nadie. Entonces, para sobrevivir, hay veces que tenemos ese salto. Quiero hacer una pregunta. Yo esta mediodía... ¿Podría servir? Esta mediodía mismo me estaba comiendo. Me levantaré para venirme y he empezado con una cosa así rara, ansiedad especial. Empezaba que me aguaba, que al final mi hijo se ha ido a hablar con un chico, me ha dejado en el coche y yo me he tenido que ir con las manos así, sin poder hablar ya, diciéndole que me diera la espalda lo que quisiera, porque me apaga. Me ha tenido que estar dando en la espalda un montón, darme agua, y así se me ha podido pasar. Y luego está esta parte. Yo quería esa pregunta. Sí. Le digo a usted, ¿por qué me puede pasar? Me dice Carmen que lo diga desde aquí porque no se ha escuchado allí. Ella comenta que, pues esto, lo que decimos, que de repente aparecen síntomas de manera repentina sin saber por qué. De repente a ella viniendo para acá esta tarde le han aparecido síntomas de ansiedad que se ahogaba, ¿vale? Y no sabía por qué. ¿Vale? Claro, estas son las cosas que tenemos que ir descubriendo, y hay que ir descubriendo cuál es el patrón que hace que salte esto. Aquí, sin conocerla ni nada, es imposible, ¿vale? Esto es imposible. Entonces, sí que hay que ir descubriendo en cada persona qué es lo que hace que aparezca. Lo que sí que es cierto es, a la hora de afrontarlo, y esto es una de las cosas conflictivas y complicadas, ¿vale? ¿Cómo acompañamos nosotros a una persona en una crisis de ansiedad? En una crisis de ansiedad, lo normal, cuando alguien entra en pánico, lo normal es que acompañemos cogiendo la mano, diciendo venga va, que se te va a pasar. Eso al final no ayuda. O sea, realmente para acompañar tenemos que estar al lado de la persona. En el pico nosotros no podemos intervenir. Tenemos que estar ya en la recogida. Ya después, si cuando la persona ya pasa de la parte de mayor pánico, hay que estar ahí. Esto es como
Yo creo que lo entendemos todo, que nadie, una persona con epilepsia le metería el dedo para sacarle la lengua, ¿vale? Porque te lo atrapa. Y eso muchas veces lo hacemos, o hay gente que lo hace, pero no hay que hacerlo. Entonces sí que hay que estar ahí, habrá que poner la cabeza de lado, pues sacar esas cosas. Pero luego sí, o sea, una vez que ya sale de ahí, sí que ya ponemos la cabeza de lado e intervenimos. Pero en la ansiedad pasa igual, a lo que nos lleva es a coger a la persona, a decirle no pasa nada, venga, tranquilízate, y con eso la persona está obteniendo un plano de seguridad que al final no le va a permitir atravesarlo por sí sola, y es que necesita atravesarlo por sí sola. Es esta parte de aceptar y de aceptar que te atraviese toda esa sensación que es súper desagradable y descubrir que no pasa nada, que no nos va a matar. Si nosotros en ese viaje tenemos los apoyos, vamos a considerar que no hemos sido capaces nosotros, sino que ha sido por esos apoyos y no hay aprendizaje. Pero esto es en la manera de resolver, pero el descubrir de dónde viene todo eso, habría que descubrir, pues a ver, ¿por qué usted al salir a la calle, qué miedo? A ver, yo recuerdo de toda la vida salir a la calle y la gente se santiguaba, ¿vale? O sea, ya de antemano, ¿qué pensamiento no había del mundo? Que el mundo era peligroso y yo me podía proteger santiguándome, ¿vale? Yo ya llevo ahí un pensamiento que me puede provocar miedo. Hasta incluso me ha ocurrido yendo sola. Claro. Y me he tenido que ir a la primera persona que he visto, con la frase así, y que me ahogaba. Hay que descubrir cuál es el detonante. Que puede parecer que no tengo ni idea, yo iba tan normal, pero hay un detonante, hay algo que no lo hace aparecer. Y puede ser algo tan sencillo como esto, como que desde pequeño yo de ver a la gente santiguarse, yo ya puedo interpretar que es peligroso no ir a la calle, y a partir de ahí que me puedan aparecer una serie de respuestas que yo no sé ni por qué, pero lo pongo como ejemplo, que son estas cosas que vete a saber de dónde. No sé. Por allí cuál que era. Sí, quería decir si como consejo final se podría resumir todo en hablar de ejercitar o gestionar la tolerancia de cada uno. Eso podría ser el ejercicio, porque me imagino que una pastilla de diazepam no lo van a dar cada uno. Tiene que ser algo que cada uno pueda ejercitar por sí mismo ante la situación general, no por problemas concretos, sino aprender a gestionar tu tolerancia. Se trata de eso, de aprender a tolerar las emociones, de aprender a tolerar la ansiedad. Y una pastilla de diazepam puede ayudar, lo que pasa es que la ansiedad nos está provocando algo, Yo estoy encantada de que hayan inventado las medicinas y la anestesia, y que nos saquen la muela con anestesia y parir con anestesia. O sea, yo estoy encantada de negarlo y decir, oye, tenemos que atravesar todo el dolor, toda la ansiedad sin pastillas, ¿por qué? Pero al mismo tiempo tenemos que aprender de dónde nos viene y cómo afrontarlo. Tenemos que aprenderlo. Y sí que es verdad que conforme va aumentando mi tolerancia y va aumentando mis herramientas para afrontar, irá disminuyendo esos apoyos, tanto de personas como de medicamentos, en los que me estoy apoyando para poder atravesar y poder exponerme a aquello que me está haciendo daño. Pero sí que la clave aquí está en conocerse, en autoobservarse, en saber que nuestros pensamientos son los que nos llevan a interpretar las situaciones, que las situaciones en sí no son peligrosas, podemos entender que lo son, ¿vale? Pero es el pensamiento que tenemos de la situación y de nuestra capacidad para poder enfrentarnos a ella, y a partir de ahí, ¿cómo resolvemos? Si afrontamos huyendo, si afrontamos consumiendo cualquier cosa para no pensar, si afrontamos con una pastilla y luego después no resolvemos, si afrontamos llevando mi mente a otro lado, distrayéndome, pero luego no volviendo al problema, lo que está claro es que después, cuando me enfrío, tengo que volver al problema y tengo que buscar soluciones que estén en mi mano, en lo que yo me pueda ocupar. No sé, ya creo que me excedió en la hora. Yo quería hacerle que me deje usted lo que me puede pasar cuando me da. Pues no lo sé, sin conocerla no lo sé, pero está claro que hay algo que le atraviesa, que algo interpreta su mente y que es un detonante para que aparezca la ansiedad. Pero lo tendremos que encontrar. Pues nada, entonces nada más que eso, que somos procesos y como pronto lavar la cabeza. Tenemos que lavar la cabeza.
¿Qué es lo que yo puedo Y hacer? ahí no puedo afrontarlo y desarrollarlo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería hacer una aportación por lo difícil que es este mundo del sentimiento, cuando estás agobiado de problemas y dices, es que me pasa esto, pero no sé cómo salir. Y es que a veces que va bajando más y va bajando más y no encuentras la solución. Entonces, necesitas un acompañamiento sí o sí. O hay alguien que te dice, mira, puede pasarte esto porque de pequeño, porque a mitad del camino de la vida te pasó esto otro, porque el dolor tú lo afrontas de esta manera. Pues lo que está claro es que necesitamos una compañía, un maestro que diga, que te observe, tú le cuentes y te diga, te puede pasar por esto, te analice y entonces intente ayudarte. Pero claro, en una charla donde compartimos vivencias es imposible que yo descubra mecanismos para mi ansiedad calmarla, todas imposible. Pero sí que nos das una pista para que podamos tratarnos. Es muy difícil porque no hay un médico especialista que nos atienda a cada uno en su problema. Pero sí que se pueden crear y fortalecer grupos de autoayuda, grupos muy pequeños, con problemas parecidos o comunes, donde empecemos a salir, porque es muy importante, de hecho. Hoy hay una expectativa interesantísima y significa que tenemos interés en curarnos de lo que sea o en tener luz sobre lo que sea. Entonces, hagamos ese esfuerzo desde las administraciones, desde las entidades, para que cada uno pueda conocerse y decir, no me quiero ahogar, lo importante es que no te ahogues, como decía Cristina. Es que estaba a punto de irme al otro barrio casi hasta que... Y tardó 2 años que no puedes apreciación, pero es tan difícil conocernos. Y a veces estás grabando y no encuentras el hilo. Y dices, me pasa, ¿qué me pasa? No lo sé. Y es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil. Y aparte es una cosa que no se trata. Tú vas al médico y dices, me duele aquí, me duele allá, me duele acá, pues tómate, no sé qué. Pues dices, es que tengo un problema y no sé qué tal. Y el médico se queda a veces como tú, venga, pues nada, tómate, toma una pastilla. Pero con eso no soluciona el problema. Ya es mi terapia, pero bueno. Que muchas gracias por venir y ahora van a comenzar para la próxima charla, ¿no? Para recogiendo lo que decía, que me parece un muy buen resumen, sobre todo que entendamos que está un poco en el inicio de lo que hemos empezado diciendo, que nosotros no tenemos el control. Cuando nosotros pensamos que tenemos el control, nos atribuimos la responsabilidad y nos sentimos fatal y nos sentimos débiles. Es más, estas enfermedades van unidas muchas veces a esa autocrítica o a esa crítica social de esta persona que es débil, que no sabe, que no tiene nada que ver con eso, que esto son por cosas que nos han ido ocurriendo a todos a lo largo de la vida, que tenemos que descubrir qué es lo que ha ido ocurriendo, que tenemos que descubrir qué es lo que nos va provocando para poder hacer que alguien, ¿vale?, o el grupo nos enseñe a poder afrontarlo. Entonces, sobre todo quitarnos esa parte de esa atribución de la responsabilidad que todavía hace que nos hundamos más en algo que lo que tenemos que hacer es, jolín, sentirnos con la fortaleza de poder pedir ayuda con tranquilidad, ¿vale?, como la pediríamos para cualquier tipo de problema físico. Pero para esto tiene que haber conciencia social y creo que hoy que estemos aquí, parte de lo que crea es esa conciencia social de que no es algo que uno elija y que no es una enfermedad, no sé si es una enfermedad, pero desde luego sí que es un problema psicológico que genera mucho miedo. Al hilo de eso, mi pequeña aportación es que yo sí creo que es una enfermedad, que nos negamos a reconocer porque no la vemos como un brazo roto. Por lo menos a mí desde pequeña siempre los problemas de la mente ha sido tratarnos de locos, con perdón y entre comillas, y nos da vergüenza decir que vamos a un psicólogo a recibir terapia por lo que sea. Cada uno tenemos que ser valientes porque hay personas que solas sabemos salir de un estado anímico, pero hay personas que solos no podemos o no sabemos, y pedir ayuda a un profesional, que en los casos de la mente son los psicólogos en primera instancia, y así es más grave los psiquiatras, pero entre los dos nos ayudan, no es nada vergonzoso y no es un tema tabú.
Al contrario, debemos decirlo públicamente y no avergonzarnos de estar en terapia, porque es igual que el que va al traumatólogo que le arreglen la rodilla rota. Lo mismo, en vez de ir a rehabilitación, que te dan unas sesiones de corrientes, de gimnasio, todo el mundo estamos súper orgullosos de estar en rehabilitación, deberíamos también estar orgullosos de decir que vamos a terapia psicológica, porque estamos haciendo un favor a mucha gente que no sale de su casa y acaba mal. Otra cosa. Nada que ver ya con el tema de hoy. Como decíamos antes, Fundación Familia junto con Participación Ciudadana hacemos una escuela que le hemos llamado En la Mesa Camilla. Hacemos unas charlas al mes y el mes que viene va a ser el día 29 de mayo, también a las 5 de la tarde y aquí en Ágora. En esta ocasión vamos a hablar sobre la hipoteca invertida y las prestaciones que se pueden obtener por dependencia. Creo que todo el mundo tenemos a alguien mayor o alguien con problemas que podamos hablar. Comenta un poquito qué es lo de la hipoteca invertida. La hipoteca invertida es un sistema que se ha ideado junto con los bancos para que las personas que no tienen medios económicos pero tienen alguna propiedad puedan, luego explicaremos cómo se hace, pero a través de, en vez de coger una hipoteca para comprarte la casa, lo que haces es que te dan la hipoteca para pagarte la residencia de mayores. Eso es muy resumido.